Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Espero estar al nivel después de los tres ponentes que me han precedido y voy a explicar como buenamente pueda un poco el proyecto de Parsec, de Castro Gonzalo. Parsec comenzó allá por el año 98 con fines muy diversos, solamente como temas de ilustración, como un proyecto de moda que al final no llegó a ningún puerto, simplemente fue un capricho personal y realmente, pero eso sí que me dio como para construir una especie de concepto global en el cual o sobre el cual trabajar. Entonces estuve unos años trabajando fuera en Alemania y allí sí me empapé en la ciudad de Hamburgo muchísimo de todo el movimiento de street art y de arte urbano que se estaba dando en Alemania, sobre todo, tanto en Hamburgo como en Berlín, allá por los años 2000, 2004, 2005. Estaba todo en efervescencia, era bastante puro todo y todavía no había sucedido este fenómeno de gentrificación, sobre todo en Berlín, aunque sigue estando esa cultura dentro. Volví a España para trabajar con toda esa influencia y con haber hecho intervenciones también en la calle, en Hamburgo, y comencé a desarrollar el proyecto de murales en Castro Gonzalo, que es un poquito lo que tenéis aquí. Castro Gonzalo es un pueblo de 500 personas que está en Zamora, un pueblo muy tranquilo, es mi pueblo natal y me pareció el escenario perfecto para desarrollar este proyecto. El street art, como su propia palabra dice, es más bien urbano, se desarrolla en un entorno urbano y generalmente casi tiene nula presencia o muy escasa en las zonas rurales. Entonces me pareció, por varias razones, por estar tranquilo, por no tener ningún problema legal tampoco en cuanto a policía, instituciones y demás, como para desarrollarlo, y incluso bucólico, un poquito así. Entonces, a partir de 2006, y a veces con el beneplácito, otras veces sin el beneplácito de las personas del pueblo, empecé a pintar impulsivamente y un poco al principio sin ningún proyecto y sin una finalidad, sin una meta, y después sí que fui constituyendo una especie de un discurso intrínseco, un poquito con la gente, un poquito con gente que también quería venir a participar y no sé, ha surgido algo muy bonito, yo creo, desde mi punto de vista. Entonces, vamos al segundo bloque, Fernando, gracias. Voy a comenzar con algo muy básico, quizá muchos conocéis también, es un poquito el concepto del land art. Allá por los años 60 se desarrolló, digamos, un tipo de arte que estaba un poco en connivencia con la naturaleza, utilizando también elementos de la naturaleza. Entonces había una serie de personas, de artistas como Robert Smithson, que hemos visto ahora y tenemos aquí, o estaba también Walter Di Manía o Richard Long, un poquito intentaban desplazar el arte o el concepto artístico desde las galerías, fuera de las galerías, para que no tuviera ningún interés económico, de alguna forma. Entonces, en este caso, presentaron unos proyectos en los cuales muy poca gente podía ver directamente, sino solo con documentación fotográfica. Entonces se desarrollaron una serie de proyectos en los cuales se utilizaban elementos y lugares que estaban en la naturaleza, como puede ser el campo o por ejemplo la modificación de la naturaleza directamente, como excavando en ella, haciendo una reflexión sobre cómo el hombre intervenía en la naturaleza inconscientemente también y cómo la modificaba en este caso para mal muchas veces, y un poco una reflexión ecológica también sobre estas cosas. ¿Qué relación tiene esto? Quizás estoy disparando muy alto, pero en realidad sí que está un poco, sí hay una relación en cuanto a una mirada atrás al entorno rural, que generalmente está olvidado, un poco denostado, y reflexionar sobre él, y reflexionar no solo sobre él, sino con él. Es decir, el entorno rural es un lugar con gente que vive allí, que tiene una realidad y que tiene unas preocupaciones. Entonces, cuando hay una especie de conexión con estas personas y en estos lugares,
sí que se da esta especie de sinergia en la cual sí que participan las cosas. Es como, de alguna forma no se es consciente de este lugar, sino cuando se participa con él, en este caso. Entonces, vamos ahora mismo a estos proyectos que se están dando lugar en España ahora mismo. Este, por ejemplo, es un proyecto de Laguna. También es la palabra grafitero no me gusta mucho, pero bueno, muralista o como queréis llamarlo, la verdad, que se da en Almagro. Él ahora mismo tiene una proyección internacional y realmente está pintando por todo el mundo en realidad, pero él comenzó pintando en Almagro y no siendo muy comprendido tampoco, ¿sabes? Siendo una zona rural, pero él empezó también de una forma impulsiva y ahora mismo ha llegado bastante alto. Entonces, al principio de la ponencia, cuando estaba hablando, en este caso, estabas comentando como qué se hace en España, sí que hay cosas que se están moviendo ahora mismo, lo que pasa es que están un poco ocultas, hay que buscarlas simplemente. Entonces voy a mencionar una serie de proyectos que se están desarrollando en España en los entornos rurales. Hemos hablado de Laguna y también con él Scout, es otra persona de Almagro, que ellos comenzaron a pintar un poco independientemente y libremente. Después hay otros proyectos también, como el que se comenzó en Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo, que se llamaba Construir un lugar mejor sin destruir lo que tenemos. Lo llamaban CULM. Es un proyecto de Santiago que comenzó invitando muralistas de renombre o internacionales a participar en Quintanar de la Orden, y muchos elegían, por ejemplo, el tema quijotesco, porque sabéis que esa zona también es un poco la del Quijote, donde están los molinos blancos y todo esto. Entonces Inti, que es un artista chileno, fue allí y fue también muy polémico, no sé si recordaréis, porque también hizo referencias al XCM, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí comenzó a invitar a más artistas de renombre, como Milu Corrés de Argentina también, y se hacían murales de unos 20 metros, era una pasada, son increíbles, yo os recomiendo que vayáis allí a verlo. Y esta fue mi pequeña aportación para ellos, que fue un licenciado vidriera con la cual tuve el privilegio de colaborar con ellos y de estar pintando allí. Otro caso es Sam, también un artista de Cáceres, de renombre bastante, que ahora está pintando bastante en Estados Unidos, sobre todo tema de murales. Él comenzó también pintando muchísimos murales en la zona de Cáceres y ahora mismo pues también tiene una proyección, sobre todo de apropiarse, veis, como lugares un poco abandonados, un poco que generalmente pasan desapercibidos a las personas. Yo creo que el grafitero o el muralista sí que tiene esta visión también urbanística de ver qué lugares un poco pueden ser buenos spots, como llamaríamos, y lugares un poco para pintar y para intervenir. Este es un caso muy curioso también en un pueblo de Castellón que se llama Fanzara, donde el alcalde organizó un festival de muralismo y invitó a una serie de personas allí, les trató a cuerpo de rey a todos los grafiteros y muralistas, y dejaron allí en las casas particulares obras espectaculares, como puede ser esta de Deo, que es un artista de Valencia también, o puede ser esta también de Sabec, que es un artista de Madrid. Este pueblo, espera a ver, tiene 323 habitantes y ahora mismo es referencia cultural, en el sentido de que mucha gente quiere ir a pintar a Fanzara directamente. Están llamando al alcalde para, por favor, ¿me puedes conseguir un muro para pintar allí? O sea que este, por ejemplo, Steve, que es un artista valenciano también, lo que dice es una especie de connotación gráfica con las personas que viven allí. Este hombre, que cedió su casa directamente, pues dijo, ¿cuáles son los objetos más valiosos para usted? Pues mi guitarra y este arcón que tengo, que era de mi abuelo. Entonces fue lo que hizo referencia. Entonces hay una especie de discurso intrínseco que va muchísimo más allá de lo que es la palabra graffiti o muralismo que plantea aquí. ¿Qué sucedió en este pueblo? Pues eso, se dio una especie de sinergia entre gente, artistas y organización, que fue algo histórico, que realmente funcionó perfectamente, funcionó. Por eso hay pequeñas cosas, hay como guiños a esta cultura que es un poco más subterránea, un poquito más improvisada en cierto modo, en la cual suceden cosas, van pasando. Voy a presentar o a mencionar otros casos también. Por ejemplo, en Castilla y León está el proyecto de Zoes en Salamanca,
donde ha habido una transformación física urbana absoluta del barrio del Oeste en Salamanca, no sé si lo conocéis. Bueno, pues fue una iniciativa de una asociación cultural en la cual Inma, esta mujer que empezó con todo el proyecto, comenzó invitando también a artistas a pintar, a intervenir, organizó un concurso de graffiti también en el que participaban en los cierres, en las cocheras, etcétera, etcétera, y de repente transformó el barrio, pero absolutamente. Y la gente, ahora hace poquito hicieron un mapeado de todas las obras artísticas que se habían hecho allí y está teniendo un montón de visitas, hay una repercusión, hay algo que se mueve, la maquinaria de repente ha hecho clac y ha comenzado a moverse. De hecho, mencionaban el otro día como que la gente pensaba mudarse allí o vivir allí y decían que el precio de las casas había subido ya, o sea, lo cual todo repercute, es fascinante y a veces asusta de alguna forma. Otros proyectos, bueno, allí también en Salamanca están dos artistas también como de renombre internacional, que es Pablo Herrero y David de la Mano, que también empezaron a intervenir en espacios completamente abandonados, fábricas, etcétera, etcétera. Otros festivales como el que mencionaba de Fanzara también, que han impulsado un poquito el desarrollo del arte urbano fuera de los centros culturales, como pueden ser centros culturales de referencia, como pueden ser Madrid y Barcelona en el caso de España, han sido, yo voy a mencionar tres. El primero, el más antiguo, es el Asalto de Zaragoza, no sé si lo conocéis. Este año va por su 10ª edición y es referencia absoluta del arte urbano y del muralismo a nivel mundial, podríamos decir. Es decir, han transformado también la ciudad en este sentido y tú puedes hacer visitas guiadas y hay obras de arte por todos lados, es increíble. Incluso intervenciones en el río Ebro, es increíble. Otro para mencionar en La Coruña, que es Desórdenes Artísticos, no sé si lo conoces, cerquita de Santiago, que es la ciudad de Ordes. También han comenzado pues, a organizar, no sé si van 4 ediciones o 5 ediciones, se ponen en contacto con la gente del pueblo, ceden sus medianeras o bien muros antiguos o algo así, se organiza de alguna forma un sistema logístico de grúas, pintura, materiales, etcétera, etcétera, y va la gente de todo el mundo, artistas internacionales, a pintar allí directamente. Y otro para mencionar también en un entorno, en este caso sí que es urbano, pero desde una iniciativa universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, que es el Poliniza. Es un festival también todavía joven que se organiza en Valencia y también llevan artistas internacionales y hacen colaboraciones con los estudiantes de arte también para que pinten ellos, de alguna forma. Después, al margen de estos festivales y de estas iniciativas, hay galerías e instituciones que apoyan este tipo de iniciativas o este tipo de plataformas para desarrollar un poco el arte fuera un poquito de estos centros, un poco de cohesión. Para mencionar algunas, quería mencionar un poco a Madrid Street Art Project, que es un colectivo que organiza visitas guiadas en Madrid, en diferentes barrios, como puede ser Lavapiés, puede ser Malasaña, etcétera, etcétera, en el cual muestran un poco la actividad real que se da en el street art en este caso. Ellos también hacen proyectos colaborativos con el Ministerio de Cultura y organizan concursos y hay intervenciones directamente en algunas estaciones de metro. Llaman artistas e intervienen en el metro como buenamente pueden o les dejen, y realmente hay cosas, no sé si habéis oído mencionar pues la nueva estación de Paco de Lucía que se abrió en la línea 9, pues fue un mural que hicieron Ross 33 y Okuda, un poco conjuntos y bastante interesante. Y luego también en la estación de Moncloa, por ejemplo, también hicieron una intervención la banda del Rotu, que son 5 chicos que pintaron absolutamente toda la estación con rotuladores blancos y negros, y muy bonitas, cosas muy bonitas. O por ejemplo iniciativas también desde galerías como puede ser la Galería Swinton, el colectivo Ian, de Limbo en Sevilla, por ejemplo, la Galería Montana de Barcelona, SC en Bilbao. También hay muchísimas pequeñas galerías que de alguna forma están en conexión. Yo siempre menciono que el arte urbano, sobre todo, sí que
se da una conexión muchísimo más grande que el arte académico, de alguna forma. Es decir, es menos solitario y es más participativo. De alguna forma sí que nos encontramos o nos hemos encontrado bien fuera de casa y no en los estudios. Entonces esto siempre ha dado una especie de conexión entre todo, incluso instituciones, iniciativas personales, colaboraciones entre los propios artistas, muy interesante. Quería mencionar también, habéis mencionado todos, es increíble lo de Tabacalera. Yo también estuve participando con Tabacalera en los talleres de serigrafía y ellos también en el taller de arte que se llama El Keller también han impulsado muchísimo este tipo de iniciativas. Y son centros ocupados que de una forma tienen una gestión más libre y han impulsado tanto Tabacalera como la Neomudéjar en Madrid, que también son como una especie de fábricas abandonadas de Atocha de los trenes que han reconstruido en centros culturales. O, por ejemplo, la Casa Ocupa en Barcelona de la Escocesa también, que tienen incluso un sistema de edición y hay cositas. Y bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo de Parsec ahora y cómo comenzó un poco lo de los murales y cómo se convirtió esto en un monstruo inabarcable. Como os mencioné antes, a partir de 2006 empecé a pintar regularmente, aunque ya lo había hecho antes, pero ya con un poco un sistema de producción de murales en el pueblo. Y esto hizo que me pusiera en contacto con la gente de Madrid, de Street Art Project, por también haber hecho intervenciones en Madrid. Y hablamos y decidimos, vamos a hacer un safari rural. ¿Qué es un safari rural? Pues vamos a ver, vamos con los coches, un poco un grupo manejable de personas, como unos 30-35, vamos viendo los murales que hay por toda la zona, sobre todo en zona rural, organizamos una barbacoa y hacemos una fiestaca. Venga, vale, perfecto. Y así lo hicimos en 2013. Entonces estuvimos 2 días allí, iba con ellos explicando un poco todos los murales directamente y hicimos un poco la invitación a otros artistas para que si quisieran pues podían participar directamente allí y pintar en los muros. Yo gestioné los muros un poco con los vecinos de Castro Gonzalo, por supuesto me dieron permiso y entonces mucha gente se pasó por allí a disfrutar un poco de los murales de Parsec y todo esto, a disfrutar de la barbacoa y a pintar también. Entonces, después de este safari rural en 2013, sí que comenzaron un poco como algunos medios, empezó la revista Yorokobu, tuvo así un poco cierto interés en ello, hicieron una entrevista sobre toda la iniciativa y después fue como una especie de la roca de Sísifo que se cae por la montaña y ya fue pues El País, ya fue la televisión, no sé qué, entonces hubo una especie de repercusión mediática incontrolable. Entonces a veces estábamos delante de los murales un poco pues comentando, ¿y qué significa esto? A veces no significaba nada, pero en ese momento quizás significaba algo y intentando explicar todo esto así. Esto dio paso a iniciativas más interesantes o más importantes incluso que lo mediático, que fue organizar también colaboraciones con colegios y con estudiantes de primaria y secundaria para hacer rutas Parsec. Entonces me puse en contacto con gente de Salamanca también y con una profesora de arte y venían los chavales también a ver los murales y ahí sí que había esta unión que se da de que esto está vivo, ¿sabes? Esto está funcionando. Porque justo después de ver los murales, pues los chavales también tenían este impulso creativo que querían hacer algo. Entonces decidimos pues hacer todos juntos, vamos a hacer un mural. Entonces, como buenamente podíamos, porque a veces es complicado, 30 chavales de 15 años pintar un mural, imaginaos. Pero salían cosas muy interesantes y muy bonitas. Y este tipo de conexión social también es lo que me gustaba a mí un poquito de ver cómo había transformado de alguna forma todo esto, pues lo que comenzó inconscientemente, un poquito me daba alegría.
Después decidimos este año, por ejemplo, el mapa que tenéis, pido disculpas de no haber impreso muchos, pero justo no había salido de la imprenta y los he impreso yo un poco cutremente en A3 para que echaréis un vistazo a los mapas. Pero bueno, el mapa es descargable, está en la página web de Grupo Parsec, o sea, os lo podéis descargar directamente y echarle un vistazo. Es un mapa que hemos hecho con toda la referencia de todos los murales que se han pintado desde 2006 y las colaboraciones de los otros artistas que han ido a Castro Gonzalo, y con ello podéis hacer vosotros mismos la ruta si os animáis y vais dirección a Coruña por la A6, en el kilómetro 265, ahí está Castro Gonzalo, o sea que podéis hacer referencia a esto. Un poquito los recursos con los que comencé yo pues eran mínimos, pues pintura plástica que encontraba directamente, pues 1 litro le falta, 2 litros le falta, reunía un poco todos estos materiales, rodillos, algunas técnicas aprendidas a través del graffiti y del street art, y eso fue un poco el comienzo, y sobre todo eso, pues hay una especie de mezcla de técnicas directamente que después con el contacto con otros artistas sí se va desdoblando un poco más, pero quería comentar ahora mismo pues cuáles han sido o cuáles están siendo en este caso las consecuencias y la interacción con el entorno rural. Yo lo he llamado el contagio mutuo y la explosión, un poquito así, una metáfora demasiado exagerada, pero sí que ha habido algo así como una consecuencia. En realidad, a veces el entorno rural pues no se le estima demasiado en cuanto no se le presta demasiada atención cultural, pero sí la tiene, y hay una inquietud muy importante que además ellos son los que pueden enseñarte a ti directamente, y es un poquito lo que me ha ocurrido a mí. Yo empecé con todo esto inconscientemente, pero ellos también se transformaron inconscientemente, y cada uno de ellos, y la gente que vivía allí y la de otros pueblos, comenzaron a hacer como una especie de caza a Parsec o algo así. Es decir, como muchas de estas pinturas y estos cuadros están en entorno rural muy, muy, muy alejado incluso de los núcleos de los pueblos, es decir, necesitas un coche, allí no hay absolutamente nada más que un caseto de labranza donde la gente guardaba un poquito los aperos allí, y yo, no sé por qué, o porque sí, fui hasta allí con una furgoneta y lo intervine. Entonces la gente va coleccionando estos parsecs y haciendo fotografías, y la gente incluso del pueblo me va diciendo, el otro día fui a regar y me encontré uno nuevo que no conocía, que lo has hecho en el 2014, ¿verdad? Y yo, sí, qué interesante, has cambiado tu estilo, ¿verdad? De repente ahora ya no pintas chicas, ahora pintas monstruos, ¿por qué? Estas cosas me transforman a mí absolutamente, porque hay una especie de conexión. Él me pregunta sobre algo que yo no he reflexionado. ¿Por qué antes pintaba chicas y ahora monstruos? No lo sé, pero es interesante para mí también. Lo que quiero decir es que hay esa comunión entre los dos, ¿sabes? Porque yo transformo su forma de mirar, en este caso, su entorno diario, y ellos me transforman a mí sobre por qué o dónde va todo esto, o por qué lo estoy haciendo de alguna forma. Entonces me he encontrado muchísima gente también que hace excursiones con bicicletas, haciendo fotografías y un poco haciendo un blog sobre muralismo y estas cosas. Comienzan a fotografiar 3 o 4 murales, pero descubren que hay muchos más. Entonces, claro, ellos quieren mostrar esto, y las redes sociales son maravillosas para eso. Es decir, yo construyo un blog o construyo un Twitter o construyo un Instagram y voy subiendo todo de mi graffiti más querido o las cosas que voy viendo un poquito en el entorno que me rodea. También hay cambios en el entorno cotidiano en cuanto a formas de denominar un poco los lugares. Es decir, antes lo que se conocía como la plaza de la laguna, que se llamaba así, pues ahora es la casa de los pollos, que hay por ahí un poco un mural con una gallina y unos pollos, en los cuales de repente cuando alguien quiere entregar un paquete o algo así, dice, ¿pero dónde vives? Pues al lado de la casa de los pollos. Ya está, transformación de la nomenclatura de una plaza que ahora mismo es la plaza de los pollos. Esos cambios están ahí.
yo no hago absoluto ningún control sobre ellos, eso estáis como lo que hablaba Kandinsky de la obra de arte independiente, aquí es absolutamente independiente, que además transformadora, porque está cambiando los nombres de las cosas, incluso la gente se está habituando a ello y también un poco hay los cambios incluso de la interacción con las personas, es decir, en el momento en el que voy con la furgoneta y saco la pintura plástica, las latas y todo eso, empiezo a pintar un mural, o bien este mural ha sido ofrecido previamente por alguien, como tengo una pared allí, pinta lo que te dé la gana, y yo vale, voy con la furgoneta y pinto lo que me da la gana en este caso. Mucha gente viene allí, se queda allí, se sienta, habla conmigo, me dice, igual esta nariz no te está saliendo muy bien, tienes que recortar un poquito. Sí, es verdad, igual yo no me he fijado y luego me alejo, pues tienes razón, voy a cortar un poco. O quieres una cerveza, o quieres comer algo, tienes hambre, tienes sed, quieres que te dé crema en el cuello que te estás quemando, no sé qué. Esas cosas son reales, y están en el día a día y transforman. Y para mí eso es un premio de todo esto, y en realidad para mí es la verdadera riqueza, y a mí me enseña muchísimo a convivir más con ellos, y no es fácil introducirse en una zona rural y que la gente acepte esto rápidamente, os digo que no es fácil. Yo tenía la ventaja de que mi familia es de ahí, yo me he criado aquí y he venido siempre los veranos, y en ese sentido sí que había una conexión, como tú eres el hijo de un poco Juego de Tronos, ¿vale? El hijo de Hagar, pues un poco tenía esa ventaja de ser de allí. Es decir, si alguien llega con una iniciativa artística en frío, sin hacer un conocimiento, un trabajo de campo, es complicado. 5 minutos, vale, sí, ya acabo directamente. Entonces, esta interacción y estas posibilidades y esto que se da, realmente, como nunca ha estado sujeto a ningún panorama administrativo ni nada, ni ha habido un fin en sí mismo, sino que después se desarrollaban fines espontáneamente, realmente es satisfactorio. Entonces, yo sigo con el proyecto un poco de intervenciones libres, y de repente sí que hay algunos encargos, como alguien sí que quiere, pues quiero que me pintes un caballo, pues también es un reto para mí, no me gusta, pero quizá puede ser un reto para mí. Entonces, he aprendido con todo esto a no negar nada y a estar abierto absolutamente a todas las cosas. Entonces, un poco acompañar o acompasar los dos proyectos, el libre y un poco el encargo del muralismo también. Y no sé, de alguna forma me satisface, pues eso, que continúe y que tenga esta aceptación, sobre todo en entorno rural, que es un entorno muy rico y con muchísimas posibilidades para desarrollar muchas cosas. Y si tenéis alguna pregunta, pues yo encantado de responder. Dime. Yo quería preguntarte, un trabajo en una institución que desarrolla su actividad en medio rural, en ese proceso difícil de llevar este tipo de manifestación al medio rural, ¿cómo acoge o cómo negociáis imaginarios tan concretos como los que estáis aportando a los imaginarios colectivos del medio rural? Es complicado en realidad. Yo al principio quizá impuse demasiado mi propio imaginario. Es decir, había una serie de inquietudes que quería o que deseaba desarrollar en cuanto a murales. Entonces, un poco iba por libre, pero sí que fui transformándome en ese sentido y buscando igual temas un poquito que fueran accesibles o que hubiera diferentes lecturas en ese sentido. Es decir, ya os digo que en el entorno rural hay una inquietud además que es muy real y que te la preguntan directamente. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué quieres decir? En realidad, mi intención o mi idea de muchos de los murales es que tuviera esas diferentes lecturas, ¿sabes? Que pudieras leer o bien de abajo arriba o bien escoger la lectura que tú quisieras del medio. Entonces, había incluso lecturas que ellos mismos hacían que yo no tenía ni idea de que existían. Pues esto significa esto porque tú quieres darle a entender o algo así. Entonces sí que intenté de alguna forma aunar estas cosas. Pues un poco las inquietudes que ellos tienen y un poquito las inquietudes que quería compartir para ellos. Y un poquito pues he ido yo transformando y ellos transformándome, un poquito así.
Por ejemplo, pues yo utilizo mucha terminología, pues por ejemplo, de los cuentos populares, como puede ser Caperucita, Hansel y Gretel, este tipo de cosas, o bien, por ejemplo, algunas referencias, incluso por ejemplo, de Ted Hughes, que es un poeta inglés, pues es inabarcable, o sea, tampoco voy a exigir que sepan quién es Ted Hughes, pero si hay alguna persona que puede encontrar la referencia, puede encontrar una explicación a través de Ted Hughes. Con lo cual, yo creo que es algo fundamental también del arte, o sea, que tenga esa libre disposición de lecturas y que puedas aportar todas las que puedas y que si tomas una sea tan válida como la que se ha quedado escondida y que otra persona puede. Porque es verdad que las inquietudes allí pues muchas veces están pues toros o galgos o caballos o este tipo de cosas. Pero yo siempre quiero transformar un poco más. Y si te pinto un caballo, pero voy a hacerlo a mi manera. ¿Está bien? Venga, vale. Venga, pues vamos allá. Es un poquito así. ¿Alguna cosa más?